Muy buenas tardes, queridos amigos. Nuevamente quiero agradecerles el que una vez más nos hayan permitido entrar en sus hogares. Nuestro invitado de esta tarde es Andrés Carrillo González. Buenas tardes, consejero de Hacienda de la Comunidad Autónoma de Murcia. Bienvenido a Totana. Buenas tardes, encantado de estar aquí en Totana y de estar con el Canal 6. Es un placer tenerte aquí. Vamos a ver, me gustaría, aprovechando la visita tuya aquí a Totana, porque vienes a presentar o a comentar algo del plan de obras y servicios para la comunidad, una inversión bianual de 6 millones de euros aplicable a municipios menores de 50.000 habitantes. Aprovechando tu visita aquí, también quiero hablar del acuerdo de la ley de sucesiones y donaciones, pero me gustaría dejarse para la última parte de la entrevista y me gustaría que brevemente me comentaras la inversión de los 6 millones de euros en plan de obras y servicios. Sí, bueno, y además cómo afecta al municipio de Totana, ¿no? En el año 2015, el gobierno regional volvió a activar el plan de obras y servicios que se había perdido, lógicamente, con muchas otras cosas por la crisis. Es un plan que se destina a los municipios de menos de 50.000 habitantes, que son 41 municipios, en el caso de la región de Murcia, y uno de ellos es Totana. Y en los últimos años, pues fíjese, en el año 2016 aproximadamente se han destinado 200.000 euros al plan de obras y servicios en Totana, en el año 2017 también otros 200.000 euros, y en el año 2018, como vamos a juntar el año 2018 y el 2019, vamos a hacer un plan bienal, van a ser más de 420.000 euros destinados ¿a qué? ¿Destinados a qué? Bueno, es un dinero que pone el gobierno para realizar obras de carácter municipal y con el destino que necesite el municipio, con las obras que más necesite el municipio y los habitantes del municipio, que además pueden participar de manera... bueno, entre todos se puede decir qué es lo más interesante para el municipio. Hoy hemos estado visitando pues algunas de las obras que se han hecho con 2016 y nos han estado contando qué se va a realizar con las obras ya adjudicadas en 2017, que se van a cometer ahora, y bueno, ahora la corporación pues someterá a decisión de las personas, de los vecinos de Totana, qué se quiere hacer con el año 2018 y 2019, que, insisto, es mucha cantidad, 420.000 euros, una cantidad que da para hacer muchas actuaciones. Bien utilizada debe dar para mucho. Debe dar para mucho. Sobre todo en momentos de crisis como lo que tenemos actualmente. Eso es. Y esto es una buena noticia, porque esta colaboración del gobierno regional con los ayuntamientos está siendo la mayor posibilidad de todos los ayuntamientos de la región de hacer actuaciones. Ahora mismo en muchos ayuntamientos las únicas actuaciones en forma de obra que se hacen son las que se financian con este plan de obras y servicios. Por lo tanto, es algo muy importante para todos los municipios de la región. Perfecto. Vamos entonces a entrar a la cuestión que creo que nos afecta a todo el mundo, ¿no? Recientemente se aprobó la modalidad del impuesto de sucesiones y donaciones a partir del 1 de enero de 2018. ¿De qué manera se va a instrumentar eso con la ley de presupuesto? Bueno, vamos a ver. Efectivamente, cuando empezó la legislatura, en el año 2015, el gobierno regional se propuso eliminar el impuesto de sucesiones y donaciones en la línea directa. Hemos ido dando varios pasos, se dio un paso en 2015, se dio un paso en 2017, pero el presidente del gobierno, don Fernando López Mira, decidió que termináramos con el impuesto en la línea directa en el año 2018. De esta manera, Manuel, desde el 1 de enero de 2018, los murcianos tenemos una situación que nos beneficia mucho en relación a todos los españoles. Y es que en la línea directa, en la línea de abuelos, padres, hijos, nietos, etcétera, no tenemos que pagar prácticamente una cantidad simbólica en el impuesto de sucesiones y donaciones. Y ahora con algún ejemplo veremos qué significa esto, pero es una noticia muy importante y además que hacía mucha falta, porque este impuesto es un impuesto muy duro. Mucha gente dice muy injusto, yo también lo digo, muy injusto, porque hace que paguemos una cantidad muy importante por algo por lo que nuestros padres han ido ahorrando para nosotros y han ido pagando. Es como una doble imposición. Y además hace mucho daño, porque en el momento que se muere tu padre, de pronto tú te encuentras con que tienes que hacer frente a un impuesto muy, muy cuantioso
y no tienes dinero, puedes tener incluso una casa que heredas, pero no tienes el dinero para pagarlo y el impuesto se tiene que pagar en liquidez, ¿no? Yo, si quieres, Manuel, con algún ejemplo se ve mejor, ¿no? El ejemplo más típico, ¿no? Se recibe una herencia de una casa, un terreno y alguna cuenta corriente de una cifra de 180.000 euros, que no es un caso así muy... es un caso normal, ¿no? Y anteriormente a la bonificación de este impuesto, un murciano tendría que pagar 25.000 euros. 25.000 euros, claro. Tú recibías la herencia, incluso la herencia podía tener una casa, pero tú no tenías los 25.000 euros, ¿eh? Y se han generado auténticos problemas de vida. Me tengo que pedir un préstamo para pagar el impuesto, muchas veces no me dan el préstamo porque a lo mejor ya soy una persona de avanzada edad, estoy jubilado incluso, bueno, problemas muy graves, ¿eh? Se han tenido que renunciar a muchas herencias, que también es un tema que hace daño, ¿no? Lo que han ahorrado mis padres para mí, y yo tengo que renunciar a la herencia. Entonces, y ahora, ese caso, ese ejemplo que he puesto de una herencia de 180.000 euros y que tenía que pagar 25.000, pues ahora tiene que pagar 250 euros. En lugar de 25.000, 250 euros. No podemos eliminar totalmente el impuesto, porque el impuesto es un impuesto estatal cedido a las comunidades autónomas y no lo podemos eliminar, pero lo que hemos hecho es bonificarlo al 99%, es decir, que al final se paga una cantidad simbólica, ¿eh? Y eso está muy bien. Es importante esta aclaratoria, pero también es importante dejar claro quién se beneficia de eso y bajo qué circunstancias. Muy bien. Hay personas que ceden o que fallecen, viven en la comunidad o no viven en la comunidad, miembros viven en la comunidad, otros no viven. ¿Bajo qué circunstancias? Así de manera un poco descriptiva podemos, que los televidentes lo sepan, podemos explicar que todo esto tiene condiciones. Eso es. ¿A quién beneficia esta bonificación de una herencia, ¿no? La bonificación del impuesto de sucesiones? Pues mire, cuando la persona que fallece es de Murcia, es de la región de Murcia, entonces todos sus herederos, los herederos en línea directa, se ven bonificados. ¿Quiénes serían esos herederos en línea directa? Serían el cónyuge y los hijos y los nietos. Perfecto. Y bisnietos en su caso, ¿no? Pero quiero decir, la línea directa es cónyuge, hijos, nietos, bisnietos. Lo que decían, sí. Eso es, efectivamente. Que son realmente los herederos principales, lo que conforma la familia tradicional, ¿no? Y esos son los que tienen esa bonificación del 99%, que insisto, no pagar prácticamente nada, es un pago simbólico. Es un pago simbólico que lo que sí que hace es forzar a hacer el impuesto. Eso es importante, ¿eh? Hay que hacer la declaración del impuesto, porque si no se hace la declaración del impuesto, entonces no podemos después quedarnos, digamos, registrar esa casa. Eso sería, me estás comentando que sería prácticamente un requisito formal. Sí, hay que realizar la declaración del impuesto. Eso se hace pues en cualquiera de las oficinas de Hacienda que hay por toda la región, ¿eh? Te ayudan y lógicamente te dan todos los pasos. La gente, que nadie se agobie porque puede ser un impuesto pues relativamente complejo, pero da igual, te dan todos los pasos y te ayudan, y tú haces la declaración, y a partir de ahí tú puedes registrar la casa que heredas de tu padre, el terreno, o utilizar la cuenta corriente, el dinero que hay en la cuenta corriente, e incluso recibir el seguro de vida. Y si no se hace la declaración, no puedes hacer nada de esto. Por eso, lo primero que tenemos que saber es que hay que hacer la declaración. Lo segundo, Manuel, perdón, para aclarar lo que tú me estabas diciendo, por si no lo he hecho bien, a esta bonificación tienen derecho todos los herederos de una persona que sea residente de Murcia, que esté empadronada en la región de Murcia. Y eso es así. Y esto nos beneficia mucho respecto a los habitantes de Castilla-La Mancha, de Valencia y de todas las regiones de España, ¿eh? Solamente estamos en esta situación tan favorable los murcianos, los madrileños y los canarios. Leí algo de los comentarios por ustedes cuando la documentación para instrumentar esta ley, esta normativa, que aún la persona estando fuera de la comunidad, si uno de los herederos está dentro de la comunidad, tiene derecho a esa rebaja del impuesto. Así es, Manuel, así es. Si el fallecido, insisto, está en Alicante, por ejemplo. No, pero si el fallecido está empadronado en Murcia, pero uno de sus herederos vive en Alicante, también se beneficia de esto. ¿Y a la inversa no puede ser? Creo haber entendido que sí, cuando el fallecido vivía fuera de la comunidad de Murcia y uno de los herederos cuando el fallecido está empadronado fuera, se le aplica la normativa del sitio donde esté empadronado. O sea, por lo tanto, aquí la clave en el impuesto de sucesiones
La clave es de dónde es el fallecido, en este caso de Murcia, pues se beneficia. Distintas donaciones, ¿eh? Y ahora, si quieres, Manuel, hablamos un poco de donaciones, porque es el impuesto de sucesión y donaciones, y la bonificación la hemos hecho para las herencias, es decir, para las sucesiones, pero también para las donaciones. ¿Qué es esto? Un padre en vida, tranquilamente, podrá darle el dinero a su hijo para formar una familia, para dar la entrada a una casa, para poner un negocio o para cualquier proyecto, ¿no? Le doy un dinero y también me beneficio de esa bonificación del 99%. También, esto es importante. Es decir, que no tenemos que esperar necesariamente a fallecer para poder dar un dinero a nuestros hijos, sino que lo podemos hacer en vida, que muchas veces es cuando más se necesita, ¿eh? Esto es un tema que está siendo muy bien recibido. Ahora mismo se están realizando muchas donaciones porque efectivamente haces también la declaración, pero después al final tienes que pagar una cantidad prácticamente simbólica, y yo estoy ayudando a mi hijo en eso, en la compra de una vivienda o en lo que sea, o en permitir que forme una familia, o montar un negocio, y es algo que bueno, se necesita muchas veces, y ahora ya no tiene impuesto, o lo que tiene es una cantidad simbólica. En este caso, Manuel, en este caso lo que sucede es que aquí es al revés. Aquí el que marca quién se beneficia de esta bonificación, dónde vive el que recibe esa donación. Claro. Si el que recibe vive en Murcia, se beneficia; si el que recibe vive en Alicante, no se beneficia. Quizá me refería a eso y lo expliqué mal. Y Manuel, fíjate, porque tú me pedías un ejemplo y yo también te lo explico con un ejemplo. Es decir, una persona que vive en Alicante decide darle a sus dos hijos en vida, decide darle una donación. Un hijo vive en Alicante y otro vive en Murcia. Bueno, pues el que vive en Murcia prácticamente no va a pagar impuestos, va a pagar un 1% del impuesto que se pagaba antes, es decir, una cantidad simbólica mínima, que puede ser 10 euros, y sin embargo, el que vive en Alicante sí va a pagar impuestos. Fíjese que por eso digo que yo creo que esta es una noticia muy buena, muy importante para las personas que vivimos en la región de Murcia. Sin lugar a dudas, usted comentaba recientemente, al hilo de esta noticia, decía, informaba que la bonificación, el 99%, permitirá ahorrarse 128 millones de euros en los próximos 2 años, 53 en el 2018 y 75 en el 2019, que será lo que se tomará a efecto de la bonificación aplicada. Sobre esta medida que usted comentaba, los técnicos de Hacienda han advertido, y quiero una reflexión suya, han advertido de que la desaparición de sucesiones obligará a la Administración regional a recaudar dinero de otras partes. ¿Qué opina de ello? O sea, bueno, no es de alguna manera la alegría en casa del pobre, que nos dan por una parte, nos ahorran por una parte 1.000 y después indirectamente nos cobran 2.000 o 3.000 o otro tipo de impuestos. Quiero una reflexión suya solamente. Sí. Hombre, vamos a ver, Manuel, sin duda lo que dicen los inspectores tiene su parte de razón. Cuando tienes que mantener los servicios públicos, el dinero hay que sacarlo de un sitio o de otro. ¿Y qué ha hecho el gobierno regional? Bueno, nosotros efectivamente nos marcamos como prioridad que este impuesto había que eliminarlo, porque nos parece que es un impuesto muy duro, y además el gobierno decidió que era una medida, fíjese, de índole social, porque es un tema que hace daño a las personas. Es un impuesto, no es como otros impuestos. Yo estoy ganando un dinero, el impuesto sobre la renta, gano un dinero por mi trabajo y proporcionalmente pago unos impuestos. En este caso no es así. Yo recibo una herencia, la herencia muchas veces está en forma de bienes, no en forma de dinero, y sin embargo tengo que pagar un impuesto. No habría problema, porque uno utiliza parte de esos recursos para claro, pagar. Pero no es el caso. La mayoría de las herencias son en forma de bienes, y sin embargo tengo que pagar un dinero que no lo tengo, ¿no? Por eso hacía mucho daño, y además hace mucho daño también al patrimonio de la familia, al patrimonio de las personas, porque esto ha obligado muchas veces a malvender, pero a malvender, porque no es fácil vender una casa de pronto antes de pagar el impuesto. Entonces tienes que malvenderla y acabas con el patrimonio de la familia. ¿Qué ha hecho el gobierno? Puesto que tenía esta prioridad, ha tomado decisiones, pero las ha tomado paulatinamente. Entonces, conforme ha ido mejorando la situación económica y hemos ido recibiendo más ingresos por el IVA y por el impuesto de la renta sobre las personas físicas, principalmente, que son los impuestos que más afectan a las arcas públicas regionales, conforme ha ido mejorando esa situación, hemos ido minorando este impuesto, el impuesto de sucesión y donaciones. Y ahora ya, en 2018, hemos llegado al punto final. Nuestro compromiso se ha cumplido. A partir del 1 de enero de 2018, ya este impuesto, nada más que tenemos que pagar
en 1%, una cosa simbólica, como he dicho antes en el ejemplo, simbólica, y hemos cumplido cuando hemos podido el compromiso. Es decir, conforme otros impuestos han ido dando más dinero para poder abordar los servicios públicos que mantiene el gobierno regional. Lo que usted comentaba, decía también el presidente López Miras que junto con esta modificación del impuesto de donaciones y sucesiones pretende bajar o hacer alguna modificación en el IRPF para beneficiar a las clases medias. De alguna manera estamos también económicamente como para darnos el lujo de bajar los impuestos. Mire, y seguir atendiendo a las necesidades de la comunidad. No, vamos a ver, lo que el presidente de alguna manera dijo, ya hemos cumplido nuestro compromiso del impuesto de sucesiones y donaciones y ahora nos ponemos la siguiente diana, nos ponemos el siguiente objetivo. ¿Cuál es el siguiente objetivo? El gobierno regional considera que hay que ayudar a las clases medias, ¿vale? Las clases medias que se han visto muy perjudicadas durante la crisis, y en muchos casos, personas que tenían un trabajo, que pues tuvieron que dejarlo porque fueron despedidos, porque la empresa cerró o lo que sea, personas que no han podido ver incrementado año a año sus recursos, sus ingresos, y ahora mismo pues nos gustaría mejorar la situación, y una de las maneras de hacerlo es bajando el impuesto sobre la renta en esos tramos que afectan a las clases medias. Y ese nos lo hemos puesto como objetivo, lo marcó el presidente al principio del año 2018 y bueno, estamos trabajando en ello. Estamos trabajando el impuesto sobre la renta de personas físicas, el IRPF, es un impuesto que gestiona el Estado, pero que nos da a nosotros la mitad de la recaudación que se realiza en la región de Murcia. En esa mitad de la recaudación es donde nosotros vamos a plantear una reforma que poco a poco, en pasos, nos vaya mejorando a las clases medias. Estamos haciendo esos estudios, lo estamos haciendo lógicamente con el Gobierno de España, puesto que se gestiona ahí ese impuesto, y ya cuando sea el momento de que terminemos nuestra propuesta, pues el presidente del Gobierno la anunciará. La medida que estamos tomando de las donaciones y sucesiones es un ahorro sustancial para la comunidad, ¿no? Estamos hablando que por concepto de sucesiones y donaciones en 2016 se recaudaron 70 millones de euros y el cálculo del gobierno para el 2018 con la bajada de 25 millones es de 45 millones. ¿Usted no cree que esos 45 millones en manos de la sociedad civil son mucho más eficaces y un efecto más multiplicador que si lo maneja la administración pública? Bueno, de hecho, mire, sí, esa es la forma de pensar del gobierno regional, sin duda alguna, Manuel. Así pensamos y por eso seguimos bajando impuestos, por eso nos proponemos bajar impuestos y seguimos bajando impuestos. Es verdad que al final también los servicios públicos fíjese que servicios públicos mantenemos en la comunidad autónoma, mantenemos la sanidad, mantenemos la educación no universitaria, mantenemos la educación universitaria y mantenemos los servicios sociales fundamentales, la dependencia, las residencias de ancianos, las residencias de personas y de niños con discapacidad, etcétera, etcétera, pues las carreteras regionales, muchos los servicios de emergencia, es decir, mantenemos unos servicios públicos que son fundamentales, que son claves para nuestra sociedad, por lo tanto, es decir, tenemos que tener ese equilibrio de bajar impuestos, pero también mantener... Lo que yo planteo con esto, lo que yo comento con esto es que cuando la sociedad civil tiene esos 40 y pico, 50 millones de euros, el efecto multiplicador es tan grande que genera muchos más impuestos de los que en primera instancia podía tener el gobierno. Por lo tanto, el gobierno obtiene más dinero por más actividad. No, y así lo hacemos, Manuel. Nosotros pensamos que el dinero donde mejor está en los bolsillos de las personas, para consumir y para invertir y para hacer, en definitiva, para darle la libertad que necesitan las personas en su vida, en sus decisiones, y por eso esa es nuestra filosofía. ¿Qué significa? Pues que evidentemente hay que recaudar, tiene que haber unos impuestos que las personas, que los vecinos de la región de Murcia, de cualquier sitio, paguemos. Nosotros tenemos que obligar a pagar y hacerlo bien, es decir, no vale defraudar, porque eso hace daño a la sociedad, pero nos gusta que esos impuestos sean bajos, para que haya más dinero en poder de las personas. Y eso significa que el gobierno tiene que ser un gobierno que trabaje con eficiencia, que no tenga muchísimo dinero para hacer... No, tenemos que hacer una administración que funcione bien, que sea ágil, que sea eficaz, pero también que sea eficiente, que trabajemos con el menos dinero posible para que ese dinero pueda estar en los bolsillos de las personas. Esa es nuestra filosofía. Por eso bajamos impuestos, no podemos bajarlo quizás tanto como nos gustaría, pero bajamos impuestos y hacemos una administración eficiente, que en eso también estamos trabajando. En esta legislatura estamos dando pasos muy importantes en una administración electrónica que es más barata,
y más accesible para las personas, porque desde su casa pueden hacer la mayoría de las cosas. ¿Estamos en el siglo XXI? Estamos en el siglo XXI. Tenemos de alguna manera que utilizar los recursos que nos vienen todos los días de los adelantos tecnológicos. De los adelantos tecnológicos, igual como ahora mismo cualquier persona puede comprar con este aparato un bien que esté en cualquier sitio, una ropa o bienes de índole de alimentación, etcétera, etcétera, pues también tiene que poder hacer sus gestiones con la administración desde este mismo aparato. Y esa es la administración que estamos montando poco a poco, porque es complejo, pero lo estamos haciendo. Me queda, señor Carrillo, muy pocos minutos. Entendimos que la entrevista iba a ser corta. Sí me gustaría, antes de concluir, que si me quedó algo por decir y que usted entienda que es importante para los ciudadanos, le agradecería que lo comentara. ¿Alguna de las dudas que no se han tomado en cuenta, que usted sienta que...? Bueno, pues mire, Manuel, por resumir, estamos ante un gobierno regional que estamos consiguiendo, después de una crisis devastadora, hacer que la región crezca, y la región está liderando el crecimiento a nivel nacional. En el año 2017 todavía no tenemos datos definitivos, pero muchos servicios de estudio dicen que es la región que más ha crecido en España, algunos dicen que el 3,7, pero lo más importante... Dígame usted si tuviéramos agua. Fíjese. Dígame usted si tuviéramos agua. Eso sin agua. Pero no hay agua, pero hay confianza empresarial, que es precisamente la principal materia prima para la economía de una región. Confianza empresarial. Es decir, que los empresarios consideren que, dadas las condiciones, esto es un buen sitio para invertir, es un buen sitio para desarrollar buenas ideas, y esa confianza está, bueno, pues precisamente porque se está alimentando. ¿Y cómo se alimenta? De muchas maneras, con estabilidad política, pero también con bajada de impuestos, haciéndole la vida más fácil al ciudadano en general y también al empresario. Es decir, haciendo que si yo quiero llevar a cabo un proyecto empresarial en la región de Murcia, aquí sea más fácil que en otros sitios. Eso lo estamos trabajando con la administración electrónica, con la simplificación administrativa, y por eso estamos creciendo. Y al final lo que más importa es que en los últimos 3 años, en los años de esta legislatura, 2015, 2016 y 2017, cada año se han creado 20.000 nuevos puestos de trabajo en la región. 20.000, 20.000 y 20.000. Y lo que aspiramos es a seguir con esta línea de trabajo que haga que nuestros hijos, que nuestros hermanos, que nuestros primos puedan conseguir un empleo, por lo tanto, tener una vida digna. Eso es lo que estamos haciendo. Después de una crisis devastadora, estamos consiguiendo sacar la región de esa situación, de ese agujero, y lo estamos haciendo bien. Y lo estamos haciendo por encima de otras naciones, por encima de otras regiones, y además creando empleo a un nivel muy sobresaliente. Cualquier televidente que quiera información sobre esto que estamos comentando aquí, ¿hay alguna página web en la consejería o así que pueda informarle? Sí, por supuesto. ¿O el teléfono? Sí, hay una página web de la Agencia Tributaria de la región de Murcia, Agencia Tributaria de la región de Murcia, y a partir de ahí se pueden dar todos los pasos, pero insisto, gracias Manuel por la pregunta, porque yo le quiero también dar la facilidad y la tranquilidad a los contribuyentes de que hacer este impuesto no es difícil, no es fácil. No es fácil, es un impuesto complejo, pero te van a ayudar, A cualquier contribuyente le van a ayudar para que lo haga bien, y eso sí, tiene que hacer la declaración. No vale decir, no vale pensar, como han quitado el impuesto, pero no tengo. No, tengo que hacer la declaración, tengo que hacerla. Si no, pierde todos los derechos. Si no, pierdo todo, y es una lástima. Eso no lo quiere el gobierno. Si usted le ha dado una casa o un terreno de su padre o una cuenta corriente, queremos que lo reciba. Haga la declaración y usted lo recibirá sin ningún problema. Se nos ha acabado el tiempo, señor Andrés García. Bueno, pues es una lástima. Ha sido un placer conversar con usted, realmente, y creo que para noticias como esta será siempre bienvenido a esta casa. Para las malas uno trata de correr la arruga, pero para las buenas será siempre bienvenido. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Manuel, y muchas gracias por escucharnos a los oyentes de Canal 6. Es un placer. Queridos amigos, espero que hayan disfrutado e informado lo comentado por el consejero de Hacienda de la Comunidad de Murcia, y cualquier duda que tengan al respecto sobre lo comentado por él, está la agencia tributaria y los teléfonos, que seguramente en internet lo conseguirá, para hacer cualquier aclaración. Es importante lo que decía el consejero, que independientemente de la cifra que vayan a recibir, es obligatorio hacer la declaración, si no los derechos que puedan tener quedan totalmente perdidos. Buenas tardes y muchas gracias. Muchas gracias.